Vamos a reflexionar en solo un versículo, aunque sin duda este versículo nos va a invitar a pensar en otros. Y este versículo se encuentra en Lucas, capítulo 16, versículo 18. Lucas capítulo 16, versículo 18. El Señor Jesús, tras hablar de una parábola que luego mencionaré, dice aquí lo siguiente en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que uso yo ahora. Dice Jesús, por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se case con una mujer divorciada de su esposo, comete adulterio. Esto es lo que dice el Señor en el versículo 18. Y es un versículo que lo he dejado aparte, porque aunque sea solamente uno, sin duda toca un tema muy sensible para la Iglesia, el tema del divorcio, el tema del adulterio. Desde luego hay textos referentes en otros evangelios como Mateo y Marcos que podremos ver y también vosotros podéis leer en vuestras casas. Antes Jesús estuvo enseñando especialmente a sus discípulos, aunque sus enemigos, los líderes religiosos, estaban atentos a lo que Jesús decía, la parábola del mayordomo infiel, una parábola donde Jesús quiere resaltar ese carácter astuto de ese mayordomo corrupto que trabajaba para un amo y que de algún modo sustraía dinero para su beneficio propio. En medio de todo esto, Jesús les invita a sus discípulos a ser sagaces, a ser astutos, no para ganar bienes y dinero de manera corrupta, como hacía este mayordomo, sino para ganar personas para el Señor, para seguir expandiendo el reino de Dios, para seguir trabajando en la comunidad de creyentes que Jesús estaba formando. En medio de todo esto, evidentemente, los fariseos, saduceos, líderes religiosos que también estaban escuchando, se burlaban de Jesús porque de algún modo veían que el Señor se estaba de algún modo despreciando las riquezas o al menos el tenerlas como algo banal. Y para ellos, como ya sabéis, en medio de su corrupción, no solamente planteaban leyes religiosas absurdas que ni ellos mismos podían cumplir, sino que además eran muchos de ellos adinerados. Es por eso que ellos se burlaban acerca de esta enseñanza de Jesús. Y en medio de eso el Señor les muestra cómo desgraciadamente los fariseos no solamente no eran buenos con el pueblo, sino que ni siquiera conocían en profundidad aquello de lo que ellos mismos se sentían orgullosos, la ley de Dios. Cuando pensamos en la ley de Dios, en el Pentateuco, como algunos lo dicen, ¿no? En Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sin duda aparecen muchas enseñanzas, normas, estatutos, preceptos y mandamientos que son importantes de reflexionar. Y en medio de ellos, los líderes religiosos no habían comprendido la ley referente al tema del divorcio. Es por eso que en el versículo 18 Jesús dice eso: un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se case con una mujer divorciada de su esposo, por esta razón, comete también adulterio. Sin duda Jesús estaba tachando a los líderes religiosos por un error que ellos estaban cometiendo. Ya sabéis que Jesús en su exposición siempre va a plantear ilustraciones como la parábola del mayordomo infiel y a partir de ahí sacar puntos que quiera resaltar, a veces para sus discípulos y a veces para sus enemigos. Pero también había veces que hablaba directamente, sin parábolas, ni ilustraciones, ni hipérboles, ni nada por el estilo, sino directamente a las personas, concretamente a los líderes religiosos corruptos que se habían de algún modo adueñado de la fe de Israel. En medio de todo esto vemos que la palabra de Dios nos enseña que cuando dos personas están casadas, están unidas
aunque sea un misterio. El apóstol Pablo mismo lo dice y lo hemos pensado en su día cuando hemos tratado Efesios capítulo 5, ¿verdad? Es más, cuando vemos un matrimonio, el esposo y la esposa no solamente se representan a sí mismos, como es evidente, sino que representan lo que pasará en el día final, en el día del Señor. Que la esposa y el esposo estarán juntos en unas bodas que se conocen como las bodas del Cordero. La esposa será la iglesia y el esposo es Jesucristo. Pero por ahora esa iglesia se está constituyendo, por eso digo será, está formándose y se está manifestando quiénes son los hijos de Dios. Desgraciadamente los judíos, y en especial los líderes, no entendían las leyes del Señor. Por un lado, el pueblo no las entendía porque no tenían acceso a ella, y desde luego aquí en España no hay que ir muy atrás para reconocer que hubo tiempos en los cuales la gente del pueblo no tenía acceso a las escrituras, y cuando escuchaban de ellas, lo escuchaban en latín. Pues en ese tiempo, imaginaos, ¿verdad? No solamente no tenían acceso, sino que incluso los fariseos y líderes religiosos manipulaban la palabra de Dios a su antojo. Por eso muchos no comprendían el tema del matrimonio y desgraciadamente la mujer era devaluada en el entorno familiar. Hablar del adulterio es un tema complejo, es un tema sensible, pero vamos a leer en los versículos 27 al 30 de Mateo 5 lo que dice el Señor Jesús. Porque sin duda el adulterio, en líneas generales, se refiere a una persona que está casada y que se acuesta con otra persona que no es su pareja. En principio es solamente eso. Y así lo entendían de manera banal en ese tiempo los judíos que escuchaban a Jesús. Pero sin embargo el Señor en Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30, les enseña que el asunto del adulterio es mucho más que acostarte con una persona que no es tu pareja. Dice así en Mateo 5, versículos del 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Desde luego esa codicia, ese deseo de algún modo tener algo, aunque sea de manera, vamos a decir, en tu cabeza, como si fuera una fantasía, aún así, ahí ya se está produciendo un engaño hacia tu pareja. En otras palabras, podríamos decir que el adulterio comienza en el corazón. El adulterio, ojo, tal y como lo pensaban ellos, los judíos en los tiempos de Jesús. Jesús no está diciendo que el adulterio comienza en el corazón. Jesús aquí está diciendo que el adulterio ya se da cuando en tu corazón ves a una mujer o un hombre con deseo sexual y tú estás casado. O incluso si no estás casado también. Solo que no sería adulterio, sería inmoralidad sexual. Ahora bien, en el mismo texto de Mateo capítulo 5, pero a partir de los versículos 31 y 32, vemos esa alusión a los tiempos de Moisés. Y en Deuteronomio, que es a donde Jesús está haciendo referencia, Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4, se decía que si tú repudiabas a tu mujer, le debes dar una carta de divorcio y así puedes estar con otra mujer. Así que vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. Dice el autor, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volverse a casar. Sin embargo,
si el segundo marido también la desprecia a esta mujer, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa, o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Esto es lo que aparentemente leemos aquí que Moisés enseñó al pueblo de Israel. Pero desde luego aprendemos que estos textos se dijeron en un tiempo donde había mucha corrupción, donde desgraciadamente había muchos divorcios y donde los hombres mandaban y lo hacían a su manera. Jesús dice lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero yo digo, dice Jesús, que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Es decir, Jesús está reinterpretando lo que aparece en Deuteronomio, y más adelante vamos a ver ese enfoque que Jesús le da. Pero básicamente está diciendo que la única razón por la cual se puede producir una ruptura en un hogar, en un matrimonio, es por infidelidad. Y aún así, esto no es una norma imperativa. De hecho, seguramente muchos de nosotros hemos conocido casos donde él o ella ha sido infiel, lo ha confesado, se ha arrepentido, la otra persona lo ha aceptado y siguen casados. Es decir, aquí Jesús comparte que la única razón sería la infidelidad, pero no significa que por el hecho de ser infiel ya te debas casar, divorciar, como si fuera una orden, aunque es totalmente comprensible. Jesús aquí está dando a entender que todo hombre debe respetar a su mujer y que no puede divorciarse a la ligera, que es como desgraciadamente muchos habían entendido desde los tiempos de Moisés, y ahora estamos en el contexto de los tiempos de Jesús. Fijaos cuántos años han pasado en medio. Desgraciadamente muchos hombres usaban cualquier excusa para desechar a su esposa y obtener a otra. Y digo obtener no porque yo lo vea así, sino porque desgraciadamente ellos veían a la mujer como un objeto. Desde luego yo soy consciente de que desgraciadamente existen hermanos o pastores incluso que al no ver otro texto salvo este donde Jesús justifica o al menos da a comprender la posibilidad del divorcio, desgraciadamente hay algunos hermanos o pastores que son muy literalistas con este versículo. Es decir, hay que entender el matrimonio como una unidad de compromiso, de responsabilidad, de amor mutuo. Es más, tal y como se enfoca el matrimonio prácticamente siempre en el Nuevo Testamento, o como lo hemos reflexionado en el estudio bíblico de Efesios capítulo 5, el matrimonio, tal y como se está hablando aquí, es el matrimonio entre un hombre y una mujer que tienen primero una relación con Dios. No estamos hablando de un hombre no creyente y una mujer creyente, o un hombre creyente y una mujer no creyente. No se concibe esa posibilidad en este punto. Cuando se producen ya esos matrimonios, se habla ya de otras formas, como reflexionaremos más adelante. Por tanto, ¿qué os quiero decir con esto? Que desgraciadamente, como aparece este versículo tal cual, y luego Jesús no habla más allá de este tema del divorcio, y por ejemplo no da otras razones para que éste se produzca, pues hay hermanos o pastores que aun viendo que en el matrimonio no solamente hay relaciones nocivas entre ellos, relaciones tóxicas, sino que incluso uno de los contribuyentes de esa relación tiene, desgraciadamente, una especie de poder del otro y hay maltratos físicos y psicológicos, son tan literalistas que dicen, si tu pareja no te ha sido infiel, tú no te debes de divorciar. Y qué tristeza, ¿verdad? Porque aunque Jesús no diga en este tiempo con sus palabras que también te puedes divorciar si hay maltrato físico y psicológico, aunque no se diga explícitamente y claramente,
Cuando reflexionamos en el matrimonio según Génesis, una sola carne, capítulo 1, o reflexionamos en el matrimonio según Corintios, o también según Efesios, donde son una sola carne, respeto mutuo, sometimiento mutuo, dependencia de Dios. Por supuesto, el pacto del matrimonio, esa alianza, se rompe cuando uno de los dos abusa del otro físicamente o psicológicamente. Se rompe esa relación de amor. Y es por ello que muchas veces cuando se producen estos contextos difíciles, ¿verdad?, de abuso físico o psicológico, se debe aconsejar, sobre todo porque incluso puede llevar a la muerte de la otra persona, el que se divorcia, aunque no sea la solución más aconsejable muchas veces, salvo estas excepciones. En Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 12, vamos a tratar este matiz que Jesús hace a la hora de reflexionar sobre lo que Moisés dijo en Deuteronomio. Vamos a leer lo que dice aquí Jesús en un contexto, además, donde él fue tentado por algunos fariseos acerca del divorcio y la acción de repudiar a una mujer. Es decir, cuando Jesús dice estas palabras que ahora voy a leer, Jesús estaba siendo puesto a prueba, estaba siendo señalado a ver qué dice este rabí, y así luego le podemos acusar para que luego acabe como Jesús acabó. Leemos en Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que, desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer. Y Jesús agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron estos enemigos que buscaban tentarle: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Yo sé que estos últimos versículos son muy particulares, pero quisiera enfatizar en lo principal por cual he citado esta sección de Mateo. Jesús muestra que Moisés permitió que se diese este comportamiento en los tiempos en los que él vivía. No ordenó. En algunas de vuestras versiones pondrá que la pregunta es: ¿por qué Moisés ordenó en la ley que un hombre podría darle a su esposa una carta de divorcio? En otras versiones podrá usar: ¿por qué Moisés dijo? Pero vemos que Moisés sin duda no ordena, no manda, simplemente permite, porque en ese tiempo, como bien lo dice Jesús, el corazón del ser humano, especialmente de los hombres que se habían corrompido por el poder del sistema patriarcal donde vivían en ese tiempo, abusaba de la mujer.
Por otro lado, vemos que Jesús habla un poco del tema de los eunucos, que ya sabréis que son personas castradas, o incluso se puede hablar de personas que de algún modo han trabajado su don del celibato, y su castramiento puede decirse que es más bien una decisión, el quedarse soltero, el no tener la necesidad de casarse. Jesús les está mostrando que en efecto el matrimonio debería de ser irrompible, pero que desgraciadamente hay casos donde él o ella comete infidelidad, rompe esa unidad y se da desgraciadamente esa cirugía en el matrimonio. Una cirugía que incluso en el mejor de los casos siempre va a tener consecuencias graves que hay que trabajar, hay que restaurar, pero que algunas veces se debe realizar por el bien de los dos, en especial por aquella persona que ha sido engañada o incluso abusada. Como he dicho antes, el tema del divorcio es un tema delicado, sensible, que habría que analizar en cada contexto. Pero aparte de todo ello, también os he compartido que aunque aparentemente Jesús solamente dé esa carta de que por infidelidad te puedes divorciar, entendiendo otros textos que hablan del matrimonio y de ese pacto entre un hombre y una mujer, debemos considerar que aquellos que cometen maltratos físicos y psicológicos han roto ese pacto del matrimonio. No hay un amor mutuo. Por supuesto, se deja en evidencia que ese hombre o mujer que está abusando de su pareja o maltratando de ella no tiene una relación con Dios. ¿Cómo puedes decir, como ya varios textos hablan, que amas al prójimo si no amas a Dios? ¿O cómo puedes decir que amas a Dios si no amas al prójimo? ¿Cómo podemos mantener la unidad con nuestra pareja si no tenemos primero una unidad con Dios? Desde luego, podemos ir al otro extremo si abrimos la puerta a que hay situaciones delicadas de analizar, donde el divorcio es una de las opciones con el fin de salvaguardar la vida de uno de ellos especialmente. Desgraciadamente hay personas que por falta de paciencia, por no saber poner las cosas en común, por falta de comunicación, como casi todo en la vida, pueden abusar de la idea de es que me aburre, o es que no me entiendo con esta persona, o cualquier motivo, y al final abusar de esa posibilidad de divorciarte por maltrato psicológico. ¿Me explico? El maltrato psicológico existe y se debe de analizar y diagnosticar. Pero desgraciadamente, si abrimos esa puerta, algunos pueden decir, es que lo estoy pasando mal con esta persona, y exagerar de sus emociones, y solamente hacerlo porque lo que verdaderamente quiere en su corazón es divorciarse y casarse con otra persona. Por supuesto, eso solamente lo ve Dios. Y un especialista o un pastor si trabaja bastantes sesiones con esta persona, y también con su entorno familiar. Pero principalmente lo sabe Dios. Y desgraciadamente muchas personas pueden abusar del divorcio con tal de hacer sus vidas a su manera, porque no han comprendido lo que significa casarse. A modo de conclusión, será positivo analizar 1 Corintios capítulo 7, porque también con ello mencionaremos esta última parte de los eunucos o de aquellos que se hacen eunucos para el reino de Dios. Aquí el apóstol Pablo habla de los problemas en el matrimonio, habla sobre la soltería, habla incluso de las segundas nupcias, de la viudez y, por supuesto, como siempre, del buen uso del tiempo. Vamos a leerlo. Versículo 1 en adelante de 1 Corintios 7. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y viceversa. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Versículo 5. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración.
Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa igualmente. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios lo ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora. Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse.
Así que el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volverse a casar. Y pienso que al decir esto, les doy consejo del Espíritu de Dios. Así se desarrolla el capítulo 7 de 1 de Corintios. Y desde luego toca asuntos muy interesantes, pero que nos hacen ver no solamente la importancia del matrimonio, es más, vemos ese lenguaje inclusivo, si se me permite decir, del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque habla de él y de ella, y puede ser un lenguaje un poco de mucha reiteración, ¿verdad? Dice lo mismo de él y de ella todo el rato, y por eso el capítulo es muy largo. Pero para que veáis, el apóstol Pablo, sin duda, para su tiempo, era una persona bastante avanzada. Aquí no está tratando al hombre aquí y la mujer aquí, como desgraciadamente muchos judíos pensaban. El apóstol Pablo está poniendo a las dos personas al mismo nivel en el Señor. Incluso cuando habla de aquellas personas creyentes que están casados con una persona no creyente, evidentemente está hablando de personas que se han convertido ya casados. No está diciendo el apóstol Pablo, salgan hermanos y hermanas a la calle, casaros con gente no creyente, porque lo mismo lo salváis. Eso sería una gran mentira. Porque si lo pensáis, cuando está hablando de aquellas personas que pierden a su pareja y se casan de nuevo, por supuesto el apóstol Pablo les aconseja, si podéis, no os volváis a casar. Pero si lo hacéis, hacedlo con una persona que ame al Señor. Y por supuesto hay otros textos donde se nos dice que nosotros nos debemos de casar con personas que amen al Señor. O como leyó Carla en el tiempo de la alabanza, 1 de Juan capítulo 4. Solamente los que conocen a Dios pueden amar porque Dios es amor. El resto lo intentan y no lo consiguen. Ojo, estamos hablando del amor ágape. Existe el amor fileo, el amor eros, otros tipos de amor que hacen referencia al amor erótico, la atracción, el amor fraternal, hacia un padre, hacia una madre, la amistad. Esos tipos de amor son formas, expresiones de amor que tienen fecha de caducidad. Muchas veces somos amigos de alguien porque de algún modo recibimos un feedback, ya sea material o simplemente que con esa persona me lo paso bien. Evidentemente, si quedo con alguien y me lo paso mal, no voy a volver a quedar con esa persona, a no ser que sea masoquista. Y si con mis padres me llevo muy mal, pues llegará un momento que me independizaré de ellos. Pero sin embargo el amor ágape, un término de ágape que aparece en 1 de Juan capítulo 13, dice que el amor ágape, el amor de Dios, el amor ágape que debe haber entre un matrimonio donde los dos pertenecen a Dios, nunca deja de ser. Significa que cuando verdaderamente hay amor en un matrimonio, nunca dejan de amarse. Y si dejan de hacerlo, es que nunca hubo amor ágape. Hubo amor eros, hubo amor fileo. Las personas que se divorcian lo hacen porque el amor que tuvieron era un amor erótico, se atraían. Era un amor fraternal, hubo un tiempo que se lo pasaban bien. Tenían feeling entre ellos. Pero eso termina. Pero el amor de Dios, el amor del matrimonio, es amor de verdad si no acaba. Porque ese amor, ese tipo de amor, nunca deja de existir, como dice 1 de Corintios capítulo 13. Vemos también no solamente el misterio del amor, de no ser más dos, solamente uno. Como también os lo comenté, muchas veces las discusiones en un matrimonio se pueden prever cuando en vez de usar el nosotros, usamos el tú y el yo. Y por supuesto no estoy diciendo que nos debamos de despersonificar. Por supuesto que cada uno tiene su carácter, su padre y su madre, su contexto. Pero cuando estamos hablando en plano marital, entre hombre y mujer, no puede existir esa idea de
es tu hijo el que ha hecho esto. No, no es tu hijo, es nuestro hijo. Es nuestra casa. Son nuestros ahorros. Son nuestros ingresos. Cuando tú a tu esposa o a tu esposo empiezas a echar la culpa y aquellas cosas que os pertenecen a los dos, con tal de señalarle, lo usas en un término distinto. Es que es tu trabajo. Sí, es su trabajo, pero todo lo que se ingresa es para los dos, para el matrimonio, para el hogar. Muchas veces ahí ya se produce esa lucha, ¿verdad? Esa disonancia, esa ruptura de una sola carne. Ya no son más dos, son uno. Pero más allá de estas enseñanzas, que sin duda están reforzadas por otros textos, me encanta mucho 1 de Corintios, este capítulo, porque vemos en él que el matrimonio está muy bien, pero recuerda, el matrimonio te va a dar más cargas. Si estuvieses soltero, tendrías más tiempo para el Señor. Ahora bien, eso no quiere decir que el matrimonio esté mal, por supuesto que no. Pero tendrás que también vigilar por tu pareja. Darle amor a tu pareja, ver cómo está, cómo se encuentra, tener una comunicación con esa pareja. Y eso te va a generar reflexión, evidentemente, muchas veces. Si la familia de tu pareja sufre, ella sufre, tú sufres. Si no tienes eso, entre comillas, te lo ahorras. Para que veáis cómo el apóstol Pablo, aquí él dice, bueno, no es consejo directo del Señor, lo digo yo. Nosotros entendemos que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, aunque el apóstol Pablo aquí no era consciente, en efecto el Señor estaba hablando a través del apóstol Pablo. Y nos estaba enseñando que casarse no es pecado. Aunque la Iglesia Católica piensa que casarse, o mejor dicho, el sexo en el matrimonio o el ser virgen es mejor que otra cosa, y por eso no admiten que María tuvo más hijos que Jesús, nosotros entendemos que, por supuesto, el sexo dentro del matrimonio es bueno, es agradable, Dios lo ha creado. No eres más santo, más puro, por no haber tenido relaciones sexuales. Pero más allá de eso, por supuesto, el apóstol Pablo es consciente de que hay personas que no tienen ese don. Es curioso porque lo plantea como un don, el don del celibato. No todas las personas pueden ser solteros. Es más, hay gente que está soltera porque no ha encontrado a la persona ideal. Y lo asumen. Y siguen adelante con su vida. Incluso les ruegan a Dios para que les ayuden a vivir así. Pero más allá de si estás soltero, viudo, casado o divorciado, todo tu tiempo debe ser usado para el Señor. El Señor viene pronto, les enseña el apóstol Pablo. No hay tiempo que perder. Y si te quieres casar, si quieres trabajar en esto, en aquello, si quieres comprarte un coche o una casa, está muy bien. Pero recuerda que eso es secundario. Lo primero es el Señor. Por tanto, cuando lo primero es el Señor, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu comunidad de vecinos, allá donde vayas, lo harás en el nombre del Señor. Pero si por supuesto no estás en el Señor, en tu matrimonio habrá muchos problemas, en tu trabajo habrá muchos problemas, la relación con tus padres y con tus hijos habrá muchos problemas, entre otras cosas, porque desgraciadamente hay familias, hay lugares donde trabajas, donde la gente no es creyente. Y ojo, ser creyente no es la panacea. Ya por creer en Dios no voy a decir, yo ya sé amar, quítate del medio. Estamos en proceso de aprendizaje y debemos de trabajar nuestro corazón, examinarnos. Como hemos pensado en el estudio bíblico, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos trabajar en la armadura de Dios. Debemos trabajar en nuestra oración, en nuestro tiempo de comunión con Dios. Si no, no te va a caer como arte de magia. Por más que portes un libro o una cruz colgada en tu cuello o un pendiente, eso no te va a dar santidad ni relación con Dios. Eso déjaselo para la gente supersticiosa, que piensa que por llevar esas cosas le va a ir mejor. No es así. Lo que te va a ayudar en toda tu vida es que todas tus relaciones, como hemos pensado en Efesios capítulo 5, todas tus relaciones en el matrimonio, en el hogar y en el trabajo, deben ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Recordando, capítulo 6, que nuestro verdadero enemigo
no es de carne ni de sangre. Es Satanás. Y esto es una guerra espiritual. Y por supuesto hay muchos problemas. Por supuesto el enemigo puede usar muchas veces tu entorno laboral, tu hogar, la relación con tus padres o con tu pareja para dañarte. Pero tampoco podemos caer en el error de decir, la culpa no es mía, es de Satanás. Porque la culpa también es de cada uno de nosotros. Nosotros también tenemos maldad, o hemos tenido maldad en nosotros. Así que hemos reflexionado en un tema delicado, el divorcio, el adulterio, que se vuelve incluso de manera más exponencial, aún cuando se quiere aplicar a la situación de cada hermano. Y también, por supuesto, se vuelve mucho más complejo cuando hablas de divorcio en una familia, en un entorno donde no todos son creyentes. Fijaos, puede haber problemas, y de hecho lo hay, cuando los dos son creyentes, porque los dos están en un proceso de aprendizaje. Y en la medida de lo posible deben de intentar estar al mismo nivel, por decirlo así, aunque no hay niveles, por supuesto. Pero hay que trabajar en la vida delante del Señor. Así que oremos para que el Señor nos ayude a tener una relación guiada en nuestro matrimonio. Y si somos viudos, divorciados o solteros, por supuesto, también es bueno para Dios. Y que nuestro tiempo sea usado para Él, porque desgraciadamente los tiempos, cuando lo escribió Pablo, y ni qué decir ahora con las guerras, las crisis, la falta de recursos, los tiempos son malos. Vamos a orar.